La compuerta que se muestra es un cuarto de círculo de 10 pies de ancho. Está articulada en el punto B. Determina la fuerza F necesaria para mantener la compuerta de la siguiente manera. Supongamos que la compuerta tiene un peso de 3000 libras fuerza. La situación es la siguiente. Empecemos calculando la fuerza horizontal causada por el fluido. Vamos a echarnos la mano otra vez de las proyecciones. La fuerza horizontal sabemos que se calcula tomando la presión de la centroide multiplicándolo por el área de la proyección vertical, donde la presión de la centroide sabemos que es tomar el peso específico y multiplicarlo por el HC. El HC es la profundidad de la superficie hasta lo que es la centroide de la figura. Si la altura total es de 8 pies, como lo describe la figura, el HC entonces adopta un valor de 4 pies. Respecto a las propiedades del fluido, al trabajar con agua y estar en el sistema inglés, adoptamos un valor de 62.4 libras fuerza por cada pie cúbico. Entonces la presión se calcula tomando estos 62.4 libras fuerza por cada pie cúbico y multiplicándolo por el HC de 4 pies. La presión entonces adopta un valor de 249.6 libras fuerza por cada pie cuadrado. El área de la proyección vertical puede calcularse tomando el ancho de la compuerta, que para este caso el problema nos dice que es de 10 pies por la altura total que es de 8 pies. Entonces es tomar los pies 10 de ancho por los 8 pies de largo, concluyendo en un área de 80 pies al cuadrado. Entonces, la fuerza horizontal se calcula tomando la presión de 249.6 libras fuerza por cada pie cuadrado y multiplicándolo por el área de 80 pies al cuadrado. Entonces, la fuerza horizontal adopta un valor de 19.968 libras fuerza, valor que nosotros podemos guardar aquí. Respecto a la ubicación del centro de presión, podemos calcularlo de dos maneras. La primera, tomando el YC y sumándole el momento de inercia respecto al eje neutro paralelo al eje X de la proyección vertical, y todo esto dividirlo entre el producto del YC por el área de la proyección vertical, o en vista de que toda la compuerta está llena de fluido, podemos dibujar un triángulo que represente el cambio de la fuerza o de la presión con el pasar de la profundidad y ubicar la fuerza resultante a una profundidad de 2/3 de la altura. Entonces, para hacer esto más sencillo, vamos a desarrollarlo así: 2/3 de la altura, que para este caso son 8 pies. Entonces, el YP adopta un valor de 5.33 pies. Esto medido desde la superficie. Respecto a la fuerza vertical, sabemos que es puramente una suma vectorial entre una fuerza Y causada por la presión, a la que se le suma o resta el efecto del peso de bloque de fluido. En este caso, el efecto de la presión se sitúa en el fondo de la proyección horizontal, mientras que el peso de bloque de fluido está descrito por ese cuarto de círculo. La fuerza Y se calcula tomando el efecto de la presión en la superficie y multiplicándolo por el área de la proyección horizontal. Vendría siendo el área de toda esa proyección, multiplicando los 10 pies de ancho de la compuerta por los 8 pies de largo de la misma. Entonces, el área de la proyección horizontal adopta un valor de 80 pies al cuadrado. La presión, por otro lado, se calcula tomando el efecto de una presión externa en caso de que exista y sumándole el efecto de la presión hidrostática dada por el peso específico y la ubicación del HS, siendo la profundidad desde la superficie hasta la centroide del plano de la proyección horizontal. Entonces, aquí el HS sabemos que está descrito por estos 8 pies, ya que se sitúa aquí en el fondo. Anotamos este valorcito acá. En vista de que no contamos con una presión externa y desde un punto de vista manométrico la presión atmosférica no se está tomando en cuenta, calculamos la presión tomando los 62.4 libras fuerza pie cúbico y multiplicándolo por el HS de 8 pies. Entonces la presión de la superficie adopta un valor de 499.2 libras fuerza por cada pie cuadrado. Anotamos este valorcito acá. Con ese valor podemos calcular entonces la fuerza Y. Tomamos entonces la presión de 499.2 libras fuerza por cada pie cuadrado y lo multiplicamos por el área de 80 pies al cuadrado, concluyendo que la fuerza Y adopta un valor de 39.936 libras fuerza, valor que nosotros requerimos. El peso de bloque de fluido, sabemos que es sumar el volumen de bloque y multiplicarlo por el peso específico, donde el volumen de bloque está descrito generalmente por el área transversal, multiplicado por el ancho de la compuerta, y finalmente todo esto por el peso específico. El área transversal sabemos que es un cuarto del área de un círculo de radio 8 pies. Entonces tomamos un cuarto de pi por radio al cuadrado, es decir, un cuarto de pi por 8 pies al cuadrado, consiguiendo un área total de 50.26 pies al cuadrado. Entonces el peso de bloque de fluido se describe por estos 50.26 pies al cuadrado por el ancho de 10 pies y finalmente por el peso específico de 62.4 libras fuerza pie cúbico. Entonces el peso de bloque de fluido adopta un valor
de 31.362.24 libras fuerza. La fuerza vertical entonces se adoptará como una recta entre la fuerza Y y el peso, es decir, tomar los 39.936 libras fuerza correspondientes a la fuerza y restarle los 31.362.24 libras fuerza correspondiente al peso de bloque de fluido. La fuerza vertical entonces adopta un valor de 8.573 libras fuerza, valor que nosotros podemos guardar aquí. En ese punto, conseguimos calcular el peso de bloque de fluido y la magnitud de la fuerza Y. Todo eso a fin de conseguir la fuerza Y. Aquí, algo que nos interesa saber es a qué punto, respecto a alguna referencia, por ejemplo el punto B, está situada la fuerza Y, lo que nosotros llamamos XP. Generalmente no hay bronca. Si estuviéramos tratando con un fluido encima de la compuerta, sabemos que la ubicación está dada en la centroide. Sin embargo, cuando el fluido se encuentra debajo, la realidad es que no podemos limitarnos a la centroide del bloque de fluido. Supongamos ese punto. Es cierto que la ubicación del peso está dada en la centroide del bloque de fluido. Vamos a llamar a esto XW, pero la fuerza Y también está siendo ejercida. Entonces, si nosotros quisiéramos determinar la ubicación del centro de presión respecto al punto B, por ejemplo, podríamos echarnos la mano de momentos. La fuerza B por el XP debería ser igual a los momentos que están ejerciendo tanto la fuerza Y con su respectivo brazo de palanca como el peso y su respectivo brazo de palanca. De modo que si nosotros quisiéramos determinar el XP, bastaría con despejarlo y de esa manera conseguiríamos el XP. Aquí la cuestión es cuál es la centroide de cada uno de esos pesos. Respecto a la fuerza Y, sabemos que la fuerza está dada por el efecto de la presión y esta se sitúa a la mitad de la base de la compuerta. Entonces, esa centroide está situada a la mitad de 8 pies, es decir, 4 pies. Respecto al peso de bloque de fluido, este sabemos que se sitúa en la centroide de la sección transversal del bloque de fluido. Entonces, podemos echar la mano de figuras conocidas. Para un cuarto de círculo, desde este punto, podría ser equivalente a ese que tenemos acá, la centroide está ubicada a 4 veces el radio entre 3pi. Bajo esta idea, la centroide prima, vamos a llamarla así, estaría ubicada a 4 veces 8 pies, para este caso, entre 3 veces pi, lo que nos da un valor de 3.4 pies medido desde este punto. Pero en vista de que estamos trabajando con el punto B, la ubicación de entonces el XW sería de 8 pies menos 3.4 pies. Entonces el XW está a 4.6 pies desde el punto B. Con esto, ahora sí podemos calcular el centro de presión. El XP entonces será la fuerza Y que sabemos son 39.936 libras fuerza por su centroide que sabemos son 4 pies. Todo esto menos el peso de 31.362 por su centroide que está a 4.6 pies. Y todo esto dividido entre la fuerza vertical que sabemos es de 8.573.76. Bajo esa idea, el XP está ubicado a 1.8 pies del punto B, valorcito que vamos a anotar porque más adelante lo vamos a utilizar. En este punto únicamente resta calcular lo que es la fuerza F. Ya contamos con todas las fuerzas y tenemos una idea de cómo calcularlas. Podemos echarnos la mano de una sumatoria de momentos respecto al punto B. Igualamos a cero y decimos que todos los momentos en sentido antihorario serán positivos. Empecemos con la fuerza vertical. La fuerza vertical hace un momento a un brazo de palanca XP. En vista de que el momento toma esta rotación, se tomará como positivo para este caso. La fuerza horizontal, de manera similar, hace rotación en sentido anterior respecto al punto B y hace momento a una profundidad h. Esa profundidad como tal no la conocemos, pero podemos calcularla. El peso de la compuerta genera un momento en sentido horario. De esta manera se tomará como negativo y vamos a ubicarlo a un brazo de palanca que vamos a llamar X testada C, cuyo valor no conocemos ahora, pero ahorita lo vamos a calcular. Y finalmente, la fuerza F hace momento desde este punto a un brazo de palanca de 8 pies, el radio de la compuerta. En vista de que el momento genera una rotación en sentido horario, este momento será negativo, de magnitud F, la incógnita, por 8 pies. Al no contar con más fuerzas, podemos igualar a cero. Ya en ese punto solamente queda despejar lo que es la fuerza F. La pasamos al otro lado de la expresión y finalmente dividimos todo entre 8 pies. En ese punto debemos determinar tanto la centroide de la compuerta como la ubicación de la fuerza horizontal respecto al punto B. H, que representa la ubicación de la fuerza horizontal respecto al punto B, no es nada más que tomar los 8 pies de radio de la compuerta y restarle el YP, que son los 5.33 pies que calculamos anteriormente, contando entonces con un valor de 2.67 pies, valorcito que vamos a guardar aquí a un lado.
Y respecto a la centroide de la compuerta, podemos echarnos la mano de lo que es la centroide de una línea. Esto porque al final la compuerta se podría trabajar como una especie de línea y podemos ubicar la carga en la centroide de esa misma. La recomendación sería visitar el libro de estática de Hibbeler, capítulo 9, centros de gravedad de centroide, y ejemplo 9.2. En este ejemplo te describen cuál es la metodología para calcular la centroide de una línea para un cuarto de círculo. Entonces, la cuestión aquí es que esa se calcula desde este origen. Entonces, si nosotros quisiéramos calcularla, pasaría con tomar dos veces el radio, que para este caso son 8 pies, y dividirlo todo entre pi, aproximadamente 16 pi. Si nosotros queremos calcularla desde el punto B, que se entiende está en este punto, bastaría con tomar los 8 pies y restarle ese valor de 16 entre pi. De esta manera, la centroide medida desde el punto B adoptó un valor de 2,91 pies aproximadamente, valorcito que podemos guardar aquí merito. Entonces, finalmente la fuerza F se calcularía tomando la fuerza vertical, que sabemos son 8.573 libras fuerza por el XP, que es de 1,8 pies, más el momento de la fuerza horizontal, que es 19.968 libras fuerza por el brazo de palanca de 2,67 y finalmente todo esto menos el peso de la compuerta de 3.000 libras por su brazo de 2,91 pies y todo esto entre 8 pies. Por lo tanto, la fuerza F requerida para mantener la compuerta en el estado será de 7.327,44 libras fuerza. Y de esa manera resolvemos lo que es este ejercicio.